Dele manita a todas las, ¿cómo se llaman? A Publicaciones. todas las publicaciones para que más personas las puedan ver. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Y nada más como aviso, ya sabe que tenemos servicio domingo, miércoles, domingo a las 11, miércoles a las 7. Las mujeres, 6 de la tarde los martes y hombres de reino, viernes, 7 de la tarde. No se lo pierda. Varón, no se lo pierda, se pone muy padre. El viernes pasado tuvimos el viernes social, hubo bastante ceviche. Este viernes no sé con qué nos vayan a sorprender, pero siempre hay algo bueno y delicioso para compartir. Y el programa de Celebremos la Recuperación, ya la próxima semana muy seguramente damos inicio. Así que esté al pendiente. Ya el domingo yo le confirmo. Obviamente sabemos que son los jueves. Ya el domingo le confirmo y para arrancar. ¿Sale? Muy bien, y vamos a la palabra porque recuerde que estamos estudiando el libro de Jueces. El libro de Jueces. El libro de Jueces es un libro muy interesante porque vemos constantemente un ciclo que se repite. Es un ciclo donde los hombres, hablando de manera general, siempre buscan ídolos. La razón por la que el ser humano, los hombres, buscan ídolos es para no responderle a Dios. ¿Por qué? Porque aunque sí la gente le agrada mantener la religión, porque lo hemos visto, a muchísima gente le gusta llevar religión y le gusta convertirlo precisamente en religión, pero quieren hacer algo religioso sin mantener una relación con Dios, vaya, sin responderle a Dios. Eso genera ídolos, porque son ídolos que nosotros mismos creamos a nuestra comodidad, a nuestra forma de pensar y los acomodamos a lo que nosotros necesitamos, a nuestras necesidades. Y no sujetarnos nosotros al Dios verdadero, a Dios Jehová, al Padre de Jesucristo. Entonces, así como en el tiempo primitivo, vamos a decirlo, como en estos tiempos del Antiguo Testamento de jueces, se convertían a la idolatría o se iban hacia la idolatría, también en nuestros tiempos modernos tenemos mucha idolatría. Le puede sonar raro, pero hay muchísima idolatría acerca del éxito. Mucha gente busca tener éxito. Y el buscar, estar en una búsqueda del éxito se convierte en una idolatría. Buscan en muchas ocasiones el dinero, la economía, y se convierte el dinero en una idolatría. Buscan el poder, lo vemos en tiempos modernos, cuánta gente buscando el poder, eso también es una idolatría. Y así podemos tener muchísimos ejemplos de gente que constantemente busca tener un ídolo. Hemos visto que el ídolo principal o la idolatría principal en el libro de Jueces es hacia un dios que llamaban Baal o que llaman Baal. Baal, como lo estuvimos viendo la semana pasada, es un dios que principalmente se le buscaba para la fertilidad. Fertilidad en cualquier área, desde la fertilidad humana hasta la de animales, las cosechas, de cualquier tipo. Alguien iba a poner un negocio, iban con Baal para que el Baal lo prosperara, lo hiciera fértil, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces Baal es ese Dios que constantemente vamos a estar viendo mencionado en el libro de Jueces. Como vimos también, llegó el pueblo de Israel a una generación, así lo vimos en el capítulo 2, versículo 10, llegó a una generación que no conocía a Jehová y que no sabían todo lo que Jehová había hecho por el pueblo de Israel y que desconocían de Dios. Y esa es la razón principal por la que el pueblo empieza a alejarse de Dios y empieza a acercarse a la idolatría. Y cuando empiezan a hacer eso, cuando empiezan a tener ese tipo de prácticas, bueno, pues hay una desintegración en el pueblo, en la iglesia y obviamente en la cultura. Mencionábamos que
Es algo que nos está pasando en los tiempos modernos. Entre la gente más se aleja de Dios, más el pueblo está en problemas. Y bueno, vamos a retomar. Nos quedamos en el capítulo 3. Quiero regresarme un poquito a el versículo en el cual nos quedamos y quiero retomar en el versículo 9. Dice en el versículo 9, capítulo 3. Dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Cuando estuvieron lo suficientemente desesperados, y me refiero al pueblo de Israel, es cuando ellos empezaron a clamarle a Dios. Por eso veíamos que se tardaron muchísimo para llegar a esa desesperación. Lograron aguantar mucho tiempo, pero cuando ya la cosa se puso intolerable, que ya la cosa se puso muy mal, es cuando empiezan a clamar al Señor. Y el Señor permite que sucedan esas cosas feas, vamos a decirlo así, para que el pueblo se dé cuenta que no tienen más remedio que recurrir nuevamente a Él. El Señor permite en muchas ocasiones que las cosas lleguen a esos extremos para captar la atención de su pueblo. De otra manera, el pueblo no voltea a ver a Dios. Entonces, esto sucede y llega el momento en que empiezan a clamar ahora sí verdaderamente al Señor, y el Señor pues trata de solucionar su aflicción enviándoles a un juez. Nosotros en nuestra cultura actual sufrimos de muchas situaciones por nuestros ídolos contemporáneos, pero no hemos llegado al punto en el que todos verdaderamente clamemos al Señor. Por eso vamos a seguir ahí un poquito atorados en este ciclo. Y es bueno tomar ejemplo del libro de Jueces para que todos verdaderamente volteemos a ver al Señor. Versículo 10 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Otoniel, ¿verdad? Y el Espíritu del Señor vino sobre él, sobre Otoniel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. El Señor levanta a Otoniel y el Espíritu del Señor viene sobre él. Y sigue diciendo, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Cuando pasan 40 años, pasa toda una generación completa. Y sobre todo en aquellos tiempos era darle la vuelta completamente a la generación. Duraron el tiempo suficiente con buena presencia del Señor, con paz, con cierta estabilidad, que se empezaron a olvidar de Dios. Eso es lo que nos pasa. Y como estaban tan acomodados y se sentían tan bendecidos por el Señor, que dejaron de buscar a Dios. Entonces pasan 40 años y nuevamente dejan de buscar al Señor. Porque todos pensaban que estaban muy a gusto, que estaban muy bien, que no tenían problemas, que al cabo mi cuenta está con dinero, me está llegando mi pensión del bienestar, mi beca del bienestar y estoy muy a gusto. Entonces, se nos olvida buscar a Dios. Versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Quién es el que fortalece al enemigo? Jehová mismo. El mismo Señor fortalece al enemigo precisamente porque les quiere dar una lección a su pueblo. Esas son las consecuencias de la separación del pueblo de Israel de parte de Dios. El Señor levanta a un enemigo que es el rey de Moab para que venza a Israel. Y junto
Y este juntó consigo a los hijos de Amón y Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Como lo mencionábamos la semana pasada, la ciudad de las palmeras es Jericó. Entonces, una ciudad que el Señor, que era emblemática para el Señor, que era la tierra prometida, que fue la primera señal de entregarles esa tierra, se las vuelven a quitar, se las vuelven a despojar. Versículo 14, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. 18 años. ¿Por qué les tomó 18 años para poder despertar nuevamente? Se alejaron tanto de Dios, no estaban conscientes de lo que estaba pasando, y 18 años para poder decirle a Dios: Señor, ayúdanos, ponemos esta situación en tus manos. Luego nosotros nos pasa así, ¿verdad? A veces soportamos una situación o un problema por muchísimo tiempo y no queremos recurrir a Dios, pensando que podemos hacerlo nosotros mismos. Pero, ¿qué tal si volvemos al Dios verdadero, ponemos todo en las manos del Señor? Y claro que el Señor nos va a responder. Pero el asunto es que nos acostumbramos tanto a ser esclavos que ni siquiera alcanzamos a ver que el Señor nos puede librar. ¿Qué quiere decir? Que nos acostumbramos a vivir en esa situación y nos acostumbramos a vivir como esclavos. Cuando me refiero a vivir como esclavos, usted puede ponerle el nombre que guste, pero a veces estamos metidos o tan metidos en algún pecado que ese pecado nos tiene esclavizados. Y pensamos que nosotros podemos salir de ahí y no alcanzamos ni a levantar la cabeza para pedirle la ayuda al Señor. Ese es el tipo de esclavitud de la cual tenemos ahora que librarnos. Gracias a Dios que es esa, únicamente. Tal vez pudiera ser la más difícil, pero únicamente eso. Me refiero a que no tenemos opresión aún de ninguna otra potestad, ¿verdad? Así que cuando el pueblo llora, bueno, el Señor levanta a un libertador. Y aquí el Señor nos presenta un personaje muy interesante y dice: y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Fíjese qué interesante que el Señor nos dice que era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Aquí hay toda una estrategia, ¿eh? Y Ahod, sí, por lo zurdo, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos. Un espadín, vamos a decir, de 2 filos. En algunas versiones dice una espada, por eso le digo que era un espadín. Cuando se refiere que era un puñal de 2 filos, pues debió haber sido una espada de aproximadamente unos 40 centímetros. Era lo que normalmente se acostumbraba, ese tipo de espadas, de dagas. Dice, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. ¿Por qué al lado derecho? Porque era zurdo. Por eso le digo todo el detalle, fíjese el detalle. Sí, el Señor no deja nada afuera. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. O sea que Eglón estaba pasadito de peso. No hacía dieta keto ni nada de eso. O sea, le entraba con gusto a los panes, a los pasteles, hamburguesas y demás. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Vaya, ¿cuál es la estrategia? Llegan con un regalo, dice, es que vengo a traerle un regalo al rey, a Eglón. Y vengo a traerle unos burritos de frijoles de los que hace Quique, porque están muy buenos.
Y llega con el regalo. No sabemos cuál es el regalo, ¿verdad? Pero llega con el regalo. Pero quien lleva el regalo trae una espada del lado derecho, oculta. Yo me imagino que en aquellos tiempos normalmente ponían mucha atención en el lado izquierdo, porque era del lado donde normalmente cargaban las espadas. Y al ver que no traía nada, dije, no, pues no trae nada, pues trae el presente. Y se mete hasta donde estaba el rey. Ajá, se les coló hasta donde estaba el rey. Dice, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón un hombre muy gordito, dice, muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirle. O sea, ya iba de salida, dejó el regalo, ya iba de salida y se devolvió. Y dice, rey, tengo una palabra que decirle. Traigo una palabra que decirle. Él entonces dijo, calla. O sea, que no te van a oír estos. Vente. Calla, ven. Y salieron de delante de todos los que con él estaban. Y se le acercó Ahod, estando él sentado solo en la sala de verano. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Entonces él se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. Pero como estaba gordito, dice, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja. O sea que se fue toda como mantequilla, ¿verdad? Prácticamente la mano también se fue para allá dentro del rey. Imagínese la escena, o sea, tremendo, ¿verdad? Dice, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, o sea, metió toda, espada y mano y todo, ¿eh? Espada, mano y todo. Y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Eso quiere decir que reventó todos los intestinos. Imagínese a Edod, ¿eh? Mete y sacó la mano y lo salpiqué, ay, perdón, ¿eh? Así fue como le hizo. Les lleva el regalo, pensaron que no traía armas, la traía del lado derecho, del lado donde normalmente no buscaban que alguien trajera una espada, un puñal. Saca, bueno, lo salpiqué con la equivocada, fue con la izquierda. Y luego entró tanto la espada que ahí la dejó y ya únicamente retiró la mano y salpicó así. Imagine toda la escena. Pero no solo eso, sino que dice, salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Todo embarrado dejó ahí el cerrojo, pero cerró. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. O sea, lo que se refiere, está echándose ahí una siestecita. Entonces, no hay que alarmarnos, no pasa nada. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque no abría la puerta de la sala, tomaron la llave y abrieron. O sea, dijeron, no, ya se tardó mucho. O sea, sí se toma una siestecita, pero ya esto fue mucho tiempo, vamos a ver qué está pasando. Y abrieron la puerta y he aquí, su señor caído en tierra, muerto. Se preguntaron, ¿y por qué no sale? Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó
y pasando los ídolos se puso a salvo en Zairat. Así que en el tiempo que ellos estuvieron esperando y que no abrían la puerta, pues fue un tiempo bastante suficiente para que Ahod pudiera escapar. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Ahora, algo que tenemos que notar es que Dios siempre está en todos esos detalles, así como lo pudimos ver. Él siempre está al pendiente de lo que puede suceder y siempre está con su pueblo cuando suceden este tipo de contingencias. Dios le dio la victoria a su pueblo sobre los moabitas. Y no solo eso, sino que Dios mismo les dio la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? No nos da el detalle aquí esta porción de la escritura, pero ¿cuál fue la estrategia? Pues llevar un regalo, llevar la espada escondida, y todo lo que sucedió fue una estrategia de parte del Señor. Por eso nos habla la escritura y nos dice que antes de todo este suceso, el Espíritu del Señor vino sobre Ahod. Y si estaba el Espíritu Santo guiándolo, pues el Espíritu Santo mismo dio y estableció toda la estrategia. ¿Sí? Dios siempre está en la gran victoria, pero también está en los pequeños detalles. Por eso cuando usted vea la escritura, no pierda esos pequeños detalles. Siempre va a encontrar algo que le va a sorprender. Yo me sigo sorprendiendo, y no es que sepa mucho, pero cada vez que vuelvo a releer encuentro cosas nuevas y muy interesantes. Así que todos los detalles que el Señor va llenando y que va estableciendo es para llevar a su pueblo a la victoria. Sigue diciendo: y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Lo que nos dice aquí es que no mataron a cualquier persona, sino verdaderamente estuvieron guerreando con guerreros, con gente de guerra, y el Señor les dio la victoria. A pesar de haber durado 18 años como esclavos. ¿Sí? Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Fíjese qué interesante. Reposa la tierra 80 años. Pero nada de esto hubiera sucedido si el pueblo de Israel no le hubiera clamado al Señor. Por eso es tan importante poner las cosas delante del Señor y poner las cosas en sus manos. Ahora, nos va a presentar la escritura a un personaje muy interesante. De este personaje yo ya les había hablado en alguna ocasión a los hombres de reino, a los varones, los viernes. Y es un personaje del cual no habla mucho la escritura. Realmente se menciona únicamente en 2 versículos, aquí donde vamos a leer y más adelantito lo vamos a volver a mencionar. Pero únicamente 2 versículos hablan de él. Pero nos dice mucho acerca de este hombre. Y este personaje se llama Samgar. Yo le decía a los varones que hasta el nombre parece como si fuera de esos personajes de historieta, ¿verdad? Samgar. Así suena, ¿verdad? Como si fuera, ¿se acuerdan de Birdman? Así, Samgar también. Fíjese cómo dice. Después de él, ¿de quién? De Ahod. Después de él, fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. ¿Cuántos versículos leímos de Ahod?
Pues como desde el versículo 12, ¿verdad? ¿Y cuántos versículos nos hablan de Samgar? ¿Uno? Pero Samgar solito, mató a 600 filisteos con una aguijada. Ahora, ¿qué es la aguijada? Usted se preguntará, ¿qué es la aguijada? La aguijada es un palo que utilizaban los granjeros, los agricultores, que de un lado tenía una punta afilada, puntiaguda, vamos a decirlo así, como si fuera una especie de lanza. No tan puntiaguda como para lastimar, porque con esa aguijada lo único que hacían era picar un poquito el vientre, las costillas de los bueyes para arar la tierra. Y del otro extremo, o sea, el otro extremo del palo era un palo de 2 metros, 2,5 metros más o menos. Y del otro lado usaban una especie de espátula, también era de acero. Entonces era un doble instrumento porque lo usaban para ir arreando las bestias, pero también cuando lo usaban del lado contrario, iban sacando raíces y sacando hierba del campo cuando estaban en la labor, cuando estaban sembrando. Esa era una aguijada, o esa es una aguijada. Ahora, es algo bien interesante porque si sabemos que él utilizó una aguijada para matar a 600 filisteos, eso significa que él era muy bueno para manejar la aguijada. O sea, ¿ha visto esas películas japonesas donde usan un solo palo para pelear y defenderse? Algo así era lo que hacía Samgar. Era muy hábil con la aguijada, ciertamente. Y él era, pues cuando van arando enfrente, ¿verdad? Los van arreando, Ajá. Él era muy hábil con esa aguijada. Entonces, sabemos que como era aguijada, que se usaba para arrear bueyes y se usaba también para labores del campo, concluimos en que era un agricultor, un hombre de campo, un hombre común y corriente, más común que corriente. Más común que corriente. Así que era un hombre que era muy hábil con su instrumento, con su herramienta, porque mató a 600 filisteos. Ahora, no significa que los enfrentó a 600 en una sola batalla. Tampoco no se vaya con la finta. Pero significa que por lo menos de a 1, de a 2, de a 3 o grupitos de hasta 4, a lo mejor es como él los fue venciendo, poco a poco, como se los iba encontrando ahí en el camino, hasta llegar a una cantidad de aproximadamente 600. ¿Sí? Entonces, tenemos que concluir que Samgar era un hombre ordinario que estaba inconforme con las cosas que sucedían, pero convirtió su herramienta de trabajo en prácticamente un misil, porque se convirtió en un arma de guerra. Convirtió algo ordinario en algo extraordinario. Cuando yo les hablaba a los varones acerca de Samgar, yo lo utilizaba como un ejemplo donde el Señor muy probablemente ya te dio a ti la habilidad de algo, y con eso que el Señor te ha dado o eso que tú tienes ahora en las manos, es con lo que tú le vas a servir al Señor. O sea, no estés esperando que el Señor te dé la habilidad para que manejes algo diferente o algo extraordinario que tú creas que es extraordinario, sino eso que ya te dio, eso que tú ya traes en tus manos, eso que tú ya manejas. Él te está dando la habilidad para que eso lo conviertas en algo extraordinario. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos entrega algo y tú lo pones al servicio del Señor, el Señor lo convierte en algo poderoso. Es como aquel muchacho que se acerca al Señor únicamente con unas galletitas menonitas y 2 latas de atún, y el Señor termina alimentando a 5,000 hombres. Llegó con un paquetito de 5 panecitos de menonitas y 2 latas de atún, y el Señor alimentó 5,000 hombres. ¿Sí? ¿Por qué?
porque el Señor puede hacer maravillas con algo que tú piensas que es insuficiente u ordinario, y Él lo convierte en algo extraordinario. Y convirtió esas galletitas y esos atún, esos peces, en algo tan grandioso que hasta sobraron 12 canastas. Así que algo que tú crees que es insuficiente en las manos del Señor se convierte en algo extraordinario. ¿Sí? Así que hay que dejar de mirar lo que hay en las manos de los demás o en las manos de otros y empieza a mirar qué es lo que el Señor ya puso en tu mano. Porque eso que el Señor ya puso en tu mano es lo que va a utilizar para glorificar su nombre. ¿Sí? Así que ahí vamos de nuevo. 80 años otra vez de paz y tranquilidad. 80 años en que la gente dejó de preocuparse y 80 años en que la gente dejó de acercarse al Señor. Volvemos otra vez a entrar en este ciclo. En este ciclo que pareciera que no termina, ¿verdad? Y nos vamos al capítulo 4. Y el capítulo 4 nos presenta también a un personaje extraordinario. Este personaje dice así: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Nuevamente, como decían en mi rancho, otra vez la burra al trigo, ¿verdad? Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara. Sísara, un hombre terrible, ¿verdad? Luego vamos a saber más de él. El cual habitaba en Aroset Goim. Se completa nuevamente otro ciclo donde el pueblo de Israel se vuelve a alejar del Señor y vuelven nuevamente a buscar ídolos. Y es porque quieren cosas de los ídolos, pues porque dejaron de conocer al Señor y empezaron a vivir de acuerdo a lo que ellos consideraban mejor. Y esos ídolos, pues ellos los podían controlar y los podían manejar como ellos consideraban mejor. Porque, como lo decíamos al inicio, cuando alguien busca un ídolo es porque buscamos tener un Dios que podamos nosotros acomodar a nuestras necesidades. Eso es lo que hacemos, eso es lo que sucede con un ídolo. Lo acomodamos de acuerdo a lo que a nosotros nos conviene más. Y no es que los dioses o los ídolos nos sirvan a nosotros. Cuando nosotros verdaderamente le servimos al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, nosotros estamos no para que Él nos sirva, sino para nosotros servir a Dios. Y es por ese servicio que el Señor luego nos bendice y nos da y nos tiene misericordia, pero es por el servicio que nosotros le ofrecemos a Él, no porque lo tengamos a nuestro servicio. Olvídese de eso. Así es. Entonces, nosotros no podemos estarle diciendo al Señor qué es lo que Él tiene que hacer para con nosotros. Versículo 3 dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, otra vez, porque aquel día tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, y aquí es donde la presenta, Débora, profetiza, fíjense cómo la presenta, Débora, profetiza, mujer de Lapidot. Aquí hay algo muy interesante. Déjeme termino en el 5 para decirle. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio.
¿Qué nos dice este pasaje? Que el pueblo de Israel era gobernado, aunque estaba prácticamente en sumisión o estaba siendo oprimido por este pueblo cruel, aún así había alguien que establecía juicio para el pueblo de Israel. ¿Sí? Aún así había alguien que estaba para dar juicio de parte de Dios para el pueblo de Israel. Y venían a ella para ese juicio. Cuando se refiere y habla de que venían a ella para juicio es porque iban y le consultaban qué es lo que debían hacer. Ahora, ella aquí no la menciona porque es también una jueza. Si impartía juicio, pues es jueza. Pero es una jueza que aparte tiene un dote o tiene algo especial. Si se fija, es la primera vez, después de todos los jueces que hemos iniciado a ver, que se menciona que aparte de ser juez, era profeta, profetiza. Es la primera que menciona que es profeta. Todos los demás eran libertadores, gente que luchaba, gente que fue a la batalla, gente que ayudó a libertar al pueblo y que de alguna manera los invitó a regresar al Señor. Pero en esta ocasión ella es la primera que tiene esta labor o esta habilidad o este regalo de parte de Dios, que es el que sea profetiza. Todos han sido llamados jueces, pero ahora ella es juez y profetiza. Ahora aquí la pregunta es, ¿qué es una profetisa? ¿O qué es un profeta? Es un buen tiempo para explicar un poquito acerca de esto. Porque un profeta es hombre, o se le conoce como un profeta hombre, pero ahora vemos que también hay profetisa mujer. También hay mujeres que son profetas. Así lo establece la Escritura. ¿Sí? No nos lo estamos inventando. Es una persona, el profeta es una persona o debe ser una persona que comunica la voluntad de Dios. ¿Sí? Sobre algún aspecto, sobre algún aspecto específico que se tiene que enfrentar. Toma la información de parte de Dios y lo comunica para aplicarlo en algún escenario, en alguna situación. Cuando vemos este tipo de profetas en el Antiguo Testamento, podemos entender que el Señor todavía no daba toda su revelación al pueblo. En el Antiguo Testamento el Señor utilizaba a estos profetas para comunicar y dar información que todavía no era disponible para su pueblo. Información que era necesaria en ese momento para ese problema, para esa situación, pero que no tenían todavía la revelación. Por eso el Señor utilizaba muchos de estos profetas. Ellos en ese tiempo, y obviamente mucho tiempo también después, todavía no había Biblia como nosotros la tenemos. Todavía no venía el Mesías como nosotros ya sabemos que vino. Y todavía no tenían este nuevo pacto como el que ahora nosotros tenemos y que el Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso eran muy necesarios estos profetas para comunicar lo que venía de Dios y que tenían que corregir al pueblo. Ahora, dato muy interesante. Cuando venía uno de estos profetas hacia el pueblo le huía. O sea, venía el profeta y decían, no hombre, ahí viene el profeta, no, ahí se ven, ahí luego me platican qué les dijo. ¿Por qué? Porque normalmente la palabra del profeta, y sobre todo en aquellos tiempos, era para corregir, para dar dirección y para hacer que la gente regresara al Señor. Así, nada más. No era para venir y decirte que una palabra y que el Señor te va a bendecir y que vas a ser millonario. No. Al contrario, era para venir y decirte, oye, Adrián, andas mal. Tienes que enderezarte aquí. Que el domingo no hubo burritos. Algo tiene que arreglarse ahí. ¿Sí me estoy explicando? O sea, era para dar corrección y dirección. ¿Sí?
Ahora, usted estará pensando, bueno, pues es que los profetas, le estoy explicando esta parte del Antiguo Testamento, porque fíjese, Primera de Tesalonicenses 5:20. A la 1, a las 2, a las 3, ahí está. ¿Qué dice? No menospreciéis las profecías. ¿Qué significa? Que bueno, que no es mentira, que no las menosprecie. Pero lo que le quiero mostrar es que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Le estoy refiriendo al Nuevo Testamento. No es el Antiguo. ¿Qué significa? Que también en el Nuevo Testamento sigue habiendo profecía. Y se lo digo porque siempre va a haber alguien que le dice, no, es que eso era en el Antiguo, ya no hay profecía. Sí hay. Sí hay, pero hay una pequeña y gran diferencia. ¿Qué significa? En el Antiguo Testamento, por eso le aclaré y le hice referencia que el profeta venía para darle revelación que algo tal vez usted todavía no sabía o entendía y le daba la dirección. Ahora usted puede leer la Biblia. Ahora todos la tenemos completa la revelación. Ya nada está por ser revelado, ya todo está aquí. ¿Sí? Ya todo está aquí contenido. Lo único que tenemos como libro profético para nosotros que estamos en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, pues es Apocalipsis. Pero significa que ya no tenemos nada nuevo que ser revelado o que el Señor nos tenga que revelar, porque la Escritura ya aquí completó toda su revelación. Pero ¿qué significa? Que aun y cuando aquí está toda la revelación, para muchos de nosotros no hay claridad en algunas partes o en algunas áreas. Es como yo le explicaba el domingo de la palabra rema, ¿sí? Usted puede leer la Escritura, pero siempre va a ser necesario que alguien le explique o que alguien venga y le diga una palabra que a usted le va a abrir el entendimiento y la va a entender mejor para poderla aplicar a su vida. Ahora, por eso le decía cuál es el pequeño gran o la pequeña gran diferencia. Sí hay profecía, pero tiene que estar siempre sujeta a la palabra de Dios. O sea, no puede venir alguien y decirle algo contrario a lo que está en la palabra de Dios. Si no, no es profecía que viene de parte de Dios. No es profecía que viene de parte de Dios. El don de la profecía continúa, pero tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Actualmente hay un mal entendimiento de la profecía y podemos dar muchas razones, pero la gente, lo que podemos entender más comúnmente de lo que está mal de las profecías es que por un lado hay muchísima gente que se autonombra profeta. Muchos. Igual hay muchos así pastores, no digo que no. Pero al menos no, en un pastor no hay tanto peligro, por decirlo así, que como lo pudiera ver con un profeta desde el punto de vista de que si consideran que es una palabra que va de parte de Dios, pues híjole, lleva mucho más compromiso que le crean a esa persona, ¿sí me explico? Entonces ese es un problema muy grande, mucha gente se está autonombrando. Y para que realmente puedan fungir como profeta debe de tener un nombramiento, una habilidad que el Señor le da. No es así de que, voy a meterme a la escuela de profetas y 1, 2, 3 por todos mis amigos y ya. No. Como tampoco no es igual ser pastor. Hay mucha gente que dice, es que yo hice el instituto bíblico, pero eso no le da el papel de ser pastor. O sea, son cosas bien diferentes. Mire, la manera en como la pastora y su servidor lo hemos enseñado, porque también así lo hemos recibido, es que alguien tiene que recibir el llamado. El llamado puede venir de parte de Dios o de alguien con la autoridad suficiente para poderle avisar o dar el llamado, ¿verdad?
Pero el llamado no lo es todo. Cuando usted recibe llamado, usted tiene también que tener vocación, y con esa vocación usted va a confirmar el llamado. Y además debe tener preparación. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjese, le voy a decir un ejemplo. A lo mejor está muy simplón el ejemplo. Por ejemplo, yo como dentista, a mí no me gustaría ser dentista. Para mí es algo desagradable estar adentro de la boca de las personas, ¿verdad? Pensándolo yo para mí, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si viene alguien y me dice, es que tú tienes el llamado a ser dentista. Y le digo, no hombre, pero pues a mí ni me gusta andar ahí metido en las bocas, ¿no? Entonces yo le digo, no tengo la vocación. ¿Sí me explico? Es como si vengo y le digo a quién le gusta. A Luis. Luis, tienes el llamado a ser maestro. Pero Luis no le gusta, no tolera estar con los niños pequeños. O más pequeños. No sé. O sea, estoy inventándolo, ¿eh? Nomás estoy usando el nombre, Luis, perdóname. ¿Sí me explico? Si no le gusta enseñar, si no le gusta estar con los niños, pues no tiene la vocación. Por mucho que yo le diga que tiene el llamado, no tiene la vocación. ¿Sí me explico? Ahora, ok, vamos a suponer, ok. Tienes el llamado a ser maestro y no, sí me gusta dar clases. ¿Y sabes dar clases? No sé. Bueno, pues entonces hay que prepararse. ¿Sí me explico? Hay que prepararse. No, es que ya me dijeron que soy maestro. A ver, todos siéntense, ahí les va. No, hay que prepararse. Y eso está pasando en nuestras nuevas generaciones o en nuestro mundo actual. A alguien, y sobre todo esos profetas que ni son profetas, llega y les dice, es que tienes el llamado a ser pastor. Hombre, pues ya quieren pararse a predicar. No es así. Porque a lo mejor no tiene ni siquiera la vocación y aparte no tiene la preparación. Y hay gente que puede tener la preparación, pero si no hay vocación, no lo va a lograr tampoco. Porque yo puedo estudiarme los nombres de las muelas y los números y que el molar, pero no me gusta. ¿Sí me explico? Puede haber gente que tiene la preparación, pero no tiene la vocación. Entonces tiene que haber llamado, vocación y preparación. Para ser profeta es igual, es igual. Una de las formas que nosotros hemos visto que ya vienen así porque el Señor los ha llamado a ser profetas es porque tienen una sensibilidad muy especial a lo espiritual. Ahí es cuando sí se nota el llamado. Pero si yo es la primera vez que veo a esa persona, pues, y si yo tampoco tengo llamado y tampoco soy profeta, pues, ¿sí me estoy explicando? Entonces ese es el peligro que se corre en la actualidad. Entonces mucha gente se autonombra. Y aparte mucha gente piensa que es suficiente con dar una palabra y no, tiene que ser una palabra que esté sujeta y conectada a la Biblia, a la Escritura. Hay gente que quiere andar profetizando cuando ni siquiera conoce las Escrituras. ¿Y cómo va a profetizar si no conoce las Escrituras? No se puede. O sea, ¿por qué? Porque están conectados. Mucho del papel que vino a hacer Jesucristo es darle gloria al Padre. Por eso al final, cuando el Señor ora en Juan 17, dice, Señor, que te conozcan así como yo te conocí, como somos tú y yo somos uno. Así quiero que ellos también sean uno conmigo para que tú seas uno con ellos. ¿Sí acuerda toda esa oración, verdad? Porque Jesús vino a darle gloria al Padre. Y al mandarnos el Espíritu Santo viene a darle gloria al Hijo. Para que al darle gloria al Hijo y reconocimiento al Hijo podamos tener una relación con el Padre. ¿Sí? ¿Por qué le platico esto? Para que vea que está todo conectado. Y igual, de esa misma forma, tiene que ser uno la palabra que viene de Dios con lo que Él ya nos dijo, ya nos escribió y ya nos dictó. No puede ser que nos dé palabras aisladas que no vengan en la Escritura. ¿Sí?
Ahora, regresándome a lo que estábamos hablando de inicio. La profecía sigue existiendo, así como estaba en el Antiguo Testamento, sigue existiendo en el Nuevo Testamento. Pero ahora tenemos que estar totalmente sujetos a la palabra de Dios, a la Biblia, que ya tenemos la revelación completa, ¿sí? Así que la profecía debe coincidir con la revelación bíblica, no puede ir en contra, no se puede contradecir. Mire, le voy a poner un ejemplo y a mí me tocó escucharlo. Hubo mucha gente que cuando fue la pandemia les decía, no, es que ya la iglesia no es lo que era y ya cada quien, como cada quien es la iglesia, si se está en su casa ya está bien. Pero no es así. Eso va en contra de la Escritura, porque la Escritura dice no os deje de congregar o no se dejen de congregar, como muchos tienen por costumbre. Entonces esa palabra no podía venir de parte de Dios porque está en contra de la Escritura. ¿Se da cuenta? Nomás por ponerle un pequeño ejemplo, pero así podemos encontrar varios, ¿sí? Entonces, toda palabra profética en la actualidad tiene que estar sujeta a la Escritura, ¿sí? Y el pasaje que acabamos de ver de Tesalonicenses dice, no menosprecie. Significa que la profecía debe de venir a su vida. Y si es relevante, usted la va a identificar, porque va a decir, esa palabra está precisamente para mí. O esa palabra exactamente me está tocando a mí en mi situación, en mi cuestión que estoy viviendo en este momento, en mi vida. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a saber? Ya con esto voy cerrando, los voy a dejar temprano hoy. ¿Cómo vamos a saber que es así? ¿Cómo vamos a saber que es profecía y que viene de Dios? Pues obviamente tiene que estar amarrado, a usted le debe de sonar que está basado en la Escritura, en algún versículo, que es válido de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, que no va en contra de las Escrituras, y además va a ser confirmado, porque así lo establece Dios, va a ser confirmado con 2 o 3 testigos. ¿Cómo lo va a confirmar? Yo inclusive he dicho aquí, le digo, es que luego estamos esperando que vengan 2 o 3 profetas del desoriente. Lo digo así de manera generalizada porque a veces estamos esperando que vengan solamente profetas. Pero realmente la palabra para ser confirmada, usted la puede recibir o descubrir cuando está haciendo sus devocionales, sus tiempos de oración, o que algún hermano o hermana le da alguna palabra. Esas son confirmaciones. Entonces no espere que venga alguien famoso a darle revelación, sino que si esa palabra ya tocó su vida, ya tocó su corazón, entonces usted lo único que tiene que hacer es estar atento a las señales para darse cuenta que sí viene de parte de Dios. Ahora, cuando viene una revelación de parte de Dios, usted ya también la reconoció en su corazón, porque muy probablemente Dios ya le ha hablado o ya le ha dicho y ya nada más usted estaba esperando que alguien terminara así como que de decirle, ¿sí me explico? Eso sucede. Pero, sobre todo, que siempre todo lo que usted reciba esté sujeto total y completamente a las Escrituras, ¿sí? Entonces, si usted escucha algo que puede ser cierto, que puede aplicarse a su vida, tiene que considerar que muy probablemente Dios le está hablando. Así que hay que estar siempre atentos a la voz de Dios. Y sobre todo yo le recomiendo que no deje de abrir su Biblia. Porque a medida de que usted conozca más su Biblia, menos va a ser víctima de una falsa profecía. ¿Sí? Entre más conozca su Biblia, va a ser menos probable que caiga usted en los engaños de un falso profeta. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario que sigamos estudiando las Escrituras. Muy bien. Póngase de pie, vamos a orar.
Bendito Señor, en esta hora, Padre Celestial, nos presentamos delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre es fiel. Perdónanos, Señor, si hemos estado alejados de ti. No queremos llegar a esos extremos y a esos casos donde cuando tu pueblo se aleja de ti, vienen cosas malas para que volteemos nuestro rostro a ti. Para nosotros es tiempo suficiente y en esta hora queremos regresar a ti y estar nuevamente en una relación directa contigo, porque sabemos que cuando estamos de esa forma, tú siempre cuidas de tu pueblo, tú siempre cuidas de tu iglesia y tú siempre estás a nuestro favor. Danos las estrategias para seguir viviendo día a día, sin importar las circunstancias, sin importar las noticias, sin importar lo que vemos a nuestro alrededor. Y danos ya, Señor, la confianza de saber que nos tienes en el hueco de tu mano, porque por fe caminamos, pero también es necesario que podamos ver de tus maravillas en el tiempo que aún nos queda aquí en la tierra. Le damos ya gracias, Señor, porque confiamos en que así será. Le damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Instrumento soy de exaltación y yo nací para tu nombre levantar tu escudo.